9 de la mañana queremos conversar sobre, bueno, un asunto que para nosotros siempre es relevante, que es lo que está ocurriendo en general con la agenda de género, pero muy en particular respecto a un proyecto de ley muy anhelado, que es muy profundo y que es aquel que se ha transformado en una ley despachada que pretende conciliar la vida laboral, familiar y personal. Ya saben, las mujeres, lo han dicho las teóricas feministas, que aquí es donde está el corazón de la desigualdad de género. Así que queremos saludar a esta hora de la mañana a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco, para conversar sobre este tema. Directora, muy buenos días, gracias por poder conversar. Hola Patricio, muy buenos días. Feliz de acompañarlos esta mañana. Aprovecho de desearles una feliz Navidad a todos y todas también. Igualmente para usted. Quería pedirle, antes de entrar al contenido específico de esta ley que hemos conocido su despacho, una apreciación más conceptual. ¿Por qué esta conciliación, digo yo, seguramente usted está de acuerdo, es tan central para tener una vida más equitativa en nuestra sociedad, bueno, y en las sociedades en general? Bueno, yo creo que este es un tremendo proyecto que merece la pena difundir y que todos y todas sepamos que lo que está de fondo aquí es que efectivamente más mujeres podamos también ir incorporándonos al mundo de trabajo en las mismas condiciones que los varones y de esta forma ir acotando las brechas de géneros entre hombres y mujeres. Tú sabes que la gran mayoría de quienes están a cargo del cuidado de niños y niñas, de personas con discapacidad o discapacidad severa, etcétera, somos las mujeres. Y por lo tanto es una barrera de entrada a justamente el mundo del trabajo. Y en ese sentido lo que pretende hacer este proyecto justamente es que podamos conciliar, que podamos coordinar, ¿cierto?, la vida familiar, la vida laboral y también la vida personal. Y es un proyecto que no solamente beneficia a mujeres, sino que a los varones que también cuidan y que por eso insisto en aquello, ¿no?, que nos va a dejar en condiciones de mayor igualdad para poder acceder a los espacios laborales y de trabajo. Sí. Bueno, esta ley que ha requerido una enorme batalla cultural, incluso antes de que se iniciara directora el trámite legislativo, Así es. es también un cambio de mirada respecto a que los asuntos que antes se consideraban, lo voy a decir así coloquialmente, de la vida privada, no deben ser de la vida privada, sino que deben ser preocupación de la política pública. Quería preguntarle sobre eso también, ¿no? Porque, bueno, lo que históricamente hemos comprendido es que quién se hace cargo de los parientes, quién se hace cargo de Ujú. los niños cuando... O sea, es una cuestión que tiene que resolver la familia, lo cual, y por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, casi siempre termina siéndolo una mujer, ¿no? Así es. Yo creo que es un tremendo avance a comprender que el mundo de los cuidados no solamente es responsabilidad de las mujeres, como históricamente ha sido, sino que también es una responsabilidad social. La crianza de los niños, el cuidado de los niños, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de las personas con discapacidad. Entonces, tal como tú mencionas, Patricio, es un giro a esta mirada respecto a cómo estas temáticas salen del espacio más cotidiano, más doméstico, más del hogar, de la casa. No es solamente un problema familiar, sino que es avanzar a comprender y a pensarnos como sociedad responsables del cuidado de las personas, ¿no? Todos y todas podemos colaborar en ese sentido y este proyecto de ley va en esa dirección, de acotar las brechas de género en materia de empleabilidad, de generar condiciones de mayor igualdad para que hombres y mujeres podamos tanto cuidar como trabajar y desarrollarnos profesionalmente y por supuesto desarrollar acciones productivas y remuneradas económicamente. Y por otra parte, a esta concepción, a esta idea que tú mencionas de este cambio cultural, de comprender que el cuidado de los otros y las otras es una responsabilidad de todos y todas. Entonces, avanzar en políticas públicas que permitan generar condiciones para que efectivamente más mujeres estén en los espacios laborales y por otra parte varones también puedan desarrollar estas labores de cuidado es un tremendo cambio
que por supuesto vamos a ir desarrollando poco a poco en el cambio cultural. Los cambios culturales no son de un día para otro, sino que implican procesos, y en ese sentido yo creo que este proyecto es un tremendo logro que va a poder justamente desarrollar esos espacios de conversación entre los empleadores y sus trabajadores y trabajadoras, de tal manera de ir buscando acuerdos que permitan que las personas puedan conciliar esos espacios laborales y también familiares. Sí, directora, ustedes habían hecho un cálculo de que este proyecto iba a beneficiar a aproximadamente 300.000 trabajadoras. Usted hacía la precisión, trabajadores hombres también. Lo que pasa es que las trabajadoras mujeres en este caso son la mayoría abrumadora. Así es. Expliquemos, son 300.000, bueno, en lo que tiene que ver con el Código del Trabajo específicamente, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios palpables, tangibles, que estas trabajadoras van a poder ver en su vida cotidiana en relación a la aprobación de esta iniciativa? Efectivamente, tal como tú mencionas, son más de 300.000 personas que se van a ver beneficiadas, la gran mayoría de mujeres, por estos mismos temas que hemos comentado, ¿cierto? Yo diría que uno de los efectos o de las posibilidades más concretas respecto al tema de la implementación de la ley en el mundo privado, porque lo que hace es modificar el Código del Trabajo, justamente es la posibilidad de contar con una jornada híbrida. De eso cuando hemos hablado, ¿cierto?, pospandemia, justamente en el marco de la pandemia y todos los aprendizajes que tuvimos, de las posibilidades que existen de justamente implementar sistemas de trabajo a distancia. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno de los impactos más grandes que tiene esta ley justamente tiene con la posibilidad, con el derecho al trabajo a distancia o al teletrabajo para las personas que son trabajadoras y que desempeñan justamente estas labores de cuidado no remunerado. Y ahí, por supuesto, tal como mencionaba, afecta principalmente a mujeres, o tiene la posibilidad, ¿cierto?, de que principalmente mujeres ejerzan este derecho porque somos la gran mayoría de nosotras quienes ejercemos estas labores de cuidado. Pero también pueden ejercerla varones en la medida en que se acredite, ¿cierto?, que efectivamente son las personas que deben cuidar y por lo tanto tiene que presentarle a su empleador una propuesta para teletrabajar, ¿no? Y el empleador tiene ahí un plazo de 15 días para responder esa propuesta y ponerse de acuerdo si la jornada va a ser teletrabajable completa, si va a ser una parte de la jornada, si van a ser varios días a la semana, etcétera. Ese es un acuerdo que se establece entre el trabajador, la trabajadora y el empleador. Y en ese sentido yo creo que ese es uno de los efectos más palpables que va a tener esta ley. Pero por otra parte también tiene efectos en los feriados legales, es decir, todos los feriados que declare el Ministerio de Educación, principalmente a propósito de las vacaciones de los niños y las niñas, Sí. que es un gran tema ahora que estamos entrando justamente en ese periodo, ¿cierto? Es No, cómo se nos organiza la pasa, familia para el sí, cuidado. nos pasa aquí mismo en la radio, directora, que no estamos acogidos al Código del Trabajo porque somos funcionarios públicos, Ujú. pero aquí mismo nos pasa que se produce una suerte de bache entre las vacaciones de los niños y las jornadas laborales y obviamente lo tratamos de enfrentar con la mejor buena voluntad que nos resulta posible, pero la idea de este tipo de cuestiones es que precisamente no dependan de la buena voluntad de individuos, ¿no? Exacto, Mm, exacto. De todas sí. maneras, eso es así. Efectivamente, uno empieza a ver en esta época cómo se van generando sistemas casi hasta el minuto, ¿cierto?, de voluntades, tal como tú mencionas, Patricio, de coordinarse, muchas veces funcionarios que tienen que llevar a sus niños también al trabajo, porque no hay quien cuide y porque efectivamente los costos de la vida también han cambiado. Entonces, en ese sentido, insisto, este proyecto de ley que beneficia a más de 300.000 personas, a más de 1.000.000 y tantas en materia de, por ejemplo, el tema del uso del feriado, porque van a tener feriado preferente, quienes cuiden también, sin lugar a dudas va a generar un gran impacto que va a permitir ir avanzando en el cambio, cierto, cultural, de cómo comprendemos justamente el tema de los cuidados, tal como mencionábamos al principio de esta entrevista, ¿no? Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco. Directora,
¿Cómo evitamos, se lo pregunto desde la ignorancia, así que usted me puede ahí corregir todas las premisas de mi pregunta, pero ¿cómo evitamos que una ley que en principio tiene por propósito favorecer a las mujeres termine reforzando el mensaje de que los niños y las niñas son de las mujeres? Déjeme poner el ejemplo, usted lo recordará porque seguramente esta es una política pública bien ejemplar para estos efectos, lo que ocurrió hace algún tiempo con las salas cunas, ¿no? Ujú. Que en principio se concebía como un beneficio para las mujeres, pero luego lo que terminaba ocurriendo era que se reforzaba el mensaje, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo vislumbrar esto también, ¿no? Porque por un lado efectivamente hay que ayudar a las mujeres, pero por el otro lado hay que seguir avanzando en esta idea de que hombres y mujeres se deben hacer cargo de este tipo de situaciones. Mira, sin lugar a dudas, yo creo que hay un tema, hay un elemento que tiene que ver justamente con la sensibilización en estas materias, con los aprendizajes que como sociedad vamos desarrollando al interior de organizaciones públicas y también privadas. ¿Mm? Yo creo que efectivamente estamos en un momento que nos ha permitido, y nosotros lo visualizamos también como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde muchas empresas y distintas organizaciones están en esta lógica de ir avanzando a instalar buenas prácticas laborales. ¿Mm? Efectivamente, tal como tú mencionas, esto viene a apoyar, por supuesto, el trabajo que muchas de nosotras realizamos cotidianamente, pero también con la idea de ir avanzando en clave de que los cuidados no solamente son responsabilidad de las mujeres y que, por ejemplo, los hombres también pueden acceder al ejercicio de estos derechos, Ujú. ¿no? Tú sabes, y sin ir más lejos, ¿no? El mismo postnatal parental, donde los varones también pueden ejercer esa posibilidad y siguen siendo un poquito porcentaje de varones que ejerce ese derecho, esa posibilidad de estar con sus bebés, ¿cierto?, en el postnatal parental. Tú sabes que ese es un derecho que se puede transferir, que la mujer se lo puede pasar al varón para que él se quede con el bebecito que tiene 3 meses, 4 meses, y que eso sirve muchísimo para el apego, para la relación que establecen los varones con sus guaguitas también. Entonces, claramente estamos en presencia, ¿cierto?, de un avance, sin lugar a dudas, de un contexto que nos va a permitir, porque es una ley de la República, que es el ejercicio de los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero por supuesto que tenemos que seguir avanzando en todo lo que es la sensibilización, los trabajos en estos temas, la formación, la educación en derechos humanos y también en enfoque de género, ¿no? Los varones también pueden cuidar y son excelentes cuidadores, por supuesto, igual que las mujeres. Entonces, es ir rompiendo esos estereotipos poco a poco, que nos permita avanzar en una sociedad más igualitaria para todos y todas, donde podamos ejercer nuestros derechos, donde podamos criar tranquilamente a niños y niñas, cuidar a personas mayores, a personas con discapacidad y por supuesto ir avanzando en acotar estas brechas. Entonces, siempre las leyes, y aquí nosotros como servicio lo sabemos, ¿cierto?, que son súper relevantes porque nos generan un contexto jurídico para poder ejercer nuestros derechos, y sin eso es súper difícil ir avanzando sin lugar a dudas. Pero en paralelo tenemos que seguir trabajando en todas estas materias de sensibilización, educación, en perspectiva y enfoque de género, en avanzar en una sociedad que nos permita, mira, si no es ni más ni menos que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos. Mm. Y sin lugar a dudas ahí tenemos todavía grandes desafíos como sociedad, para comprender que por supuesto este tipo de leyes nos va a permitir a nosotras, a las mujeres, poder conciliar nuestra vida laboral y familiar, pero también entendiendo que esas tareas pueden ser compartidas por todos y todas, y por lo tanto los varones también pueden ejercer esta posibilidad dada esta ley en el marco de lo que es el Código del Trabajo. Bueno, han sido décadas de lucha para que esta transformación cultural se vaya produciendo. Todo el mundo recordará cómo se invisibilizaba el trabajo de las mujeres, cómo en alguna época se decía la mujer no trabaja, ¿no? Para Claro. referirse paradójicamente a ese incesante trabajo que empezaba antes de que los demás se levantaran y terminaba después de que los demás se acostaran. Y bueno, parte de esa transformación que es lenta, que es trabajosa, que ha requerido
mucho trabajo teórico y político también es esta ley que estamos conociendo. Volvemos a repetir esta ley que ha sido desde parte del gobierno trabajada en conjunto por el Ministerio del Trabajo, de Justicia y de la Mujer, de Equidad de Género, el proyecto que concilia la vida personal, familiar y laboral. Hemos conversado con la directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscila Carrasco. Priscila, muchas gracias y que tengas buenas fiestas de fin de año. Lo mismo, Patricio, te deseo a ti, a todo el equipo de la radio y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando, a ver si tenemos también un 2024 mucho más justo y más solidario para todos y todas. En eso también estamos trabajando como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y por supuesto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Así es que un abrazo muy cariñoso para ti y feliz de acompañarlos cuando quieran, que podamos abordar otras temáticas que estamos trabajando en nuestros servicios que son muy interesantes y aportan a estos cambios culturales también. Por supuesto que sí. Muchas gracias, directora. Muchas gracias. Buen día.